Señorías, pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo Iturbe, sobre las relaciones entre España y Marruecos y su incidencia en Canarias. Para su defensa tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todas y a todos. Señor ministro de Asuntos Exteriores, veo que despierta esta interpelación, ha despertado un enorme vacío en la sala. Señor ministro, le interpelamos con el siguiente título, ¿no? Las relaciones España-Marruecos y su incidencia en Canarias. Y no lo hacemos porque pensemos que las relaciones España-Marruecos no son importantes para el resto del Estado español, sino porque Canarias tiene una posición singular de proximidad y de determinadas dificultades que no se dan en ningún otro lugar del Estado español. Esto quede sentado en principio. Estas relaciones han estado atravesadas históricamente por tensiones de todo tipo, como ya sabemos, de distinta naturaleza, en todos los casos, pero de forma singular en determinados momentos se produce un repunte en las tensiones entre ambos estados. El último detonante fue la atención humanitaria prestada al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, señor Brahim Ghali, en el cual, sorprendentemente, primero Marruecos se enteró y, en segundo lugar, actuó de una forma muy sorprendente en contra de lo que son los intereses legítimos del Estado español de atender humanitariamente a quien considere, ¿no? Eso por ese lado. Eso fue planteado en principio como una crisis de naturaleza diplomática, aunque, como veremos, se trataba de otro tipo de crisis, porque los acontecimientos posteriores vinieron a dejar claro que el centro de la cuestión, como ha radicado siempre, estaba en tratar de modificar la posición del Gobierno de España en relación con el proceso de descolonización inconcluso del Sáhara Occidental sustentado en el derecho internacional. Como sabe, ese cambio de posición motivó un rechazo sin paliativos en esta Cámara. Es público y notoria que la obstrucción sistemática del Reino de Marruecos a que se concluya ese proceso de descolonización en los supuestos establecidos en la Resolución 1514 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De forma que se trata de impedir uno de los elementos básicos de esa cuestión, que es el derecho a decidir del pueblo saharaui. Son numerosísimas las resoluciones que me consta que conoce y las sentencias de la ONU, de los tribunales de justicia internacionales, hasta de la Audiencia Nacional Española, que dejó claro que el papel de Marruecos en ese territorio es el de ser una potencia ocupante y, por lo tanto, sus pretensiones son ilegítimas, tal como están formuladas. Esta cuestión, entre otras aspiraciones territoriales, no nos olvidaremos de cierta preocupación en relación con Ceuta y Melilla y también con Canarias, está, por lo tanto, en el fondo de esas crisis cíclicas desde hace 46 años, con múltiples manifestaciones de todo tipo que han afectado especialmente a Canarias como consecuencia de su posición geográfica y, por lo tanto, la Canarias es enormemente sensible a las tensiones cíclicas que se producen, provocadas esencialmente por el Reino de Marruecos. El cambio de posición que se efectuó en su momento por parte de una parte del Gobierno de España ha despertado una preocupación amplísima en Canarias que me gustaría que considerase seriamente, porque no es ninguna broma, y hace que Canarias haya manifestado su rechazo a esa decisión por dos razones. Una, por solidaridad evidente con el pueblo saharaui, como la hemos tenido históricamente, por considerar que vive en una situación injusta. Y, en segundo lugar, porque es que la inestabilidad permanente en esa zona del mundo afecta directamente a los intereses de Canarias en cuestiones estratégicas, como le comentaré posteriormente. Nosotros defendemos los tratados de buena vecindad, amistad y cooperación entre los Estados, más aún si son limítrofes, no tenemos ninguna duda con esto, De hecho, hemos apoyado el acuerdo euromediterráneo de asociación con Marruecos, nos pareció muy bien.
No nos pareció igual de bien el Tratado de Asociación de la Unión Europea con Marruecos, porque es que ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 y en 2021 diciendo que ese tratado no se puede poner en práctica porque ocupa unas aguas y un territorio que no son del Reino de Marruecos, como son los del Sáhara Occidental. Los espacios marítimos, desde la Convención del Derecho del Mar de Montego Bay en 1982, que está vigente desde el 94, son una preocupación constante en Canarias en relación con las aspiraciones del Reino de Marruecos. Dos situaciones. Una, la cuestión de la mediana. Ha sido imposible establecer una mediana equidistante entre las costas marroquíes y el perímetro del archipiélago canario, a pesar de que llevamos décadas insistiendo en esta cuestión. Este es un asunto que debe ser aclarado definitivamente por dos razones. Una, porque a la hora de determinadas actuaciones, como por ejemplo las prospecciones petrolíferas, sabremos de quién son las aguas de cada cual exactamente. Y en segundo lugar, porque quedará claro que Canarias pertenece a España y a la Unión Europea y por lo tanto cualquier aventura de cualquier otro tipo, cualquier aspiración de cualquier otro tipo no sería posible. Yo creo que esto le interesa claramente a Canarias, pero creo que también le interesa al Reino de España. Y luego, en el año 2020, el Reino de Marruecos, el Parlamento marroquí, emite dos leyes tratando de modificar sus espacios marítimos, en los cuales ocurre la siguiente cuestión: de nuevo utilización ilegítima de las aguas del Sáhara Occidental y además un incremento de la plataforma continental para intentar llegar al monte Tropic, que invadiría aguas canarias y por lo tanto españolas. En consecuencia, está muy bien que nosotros trabajemos a favor de las relaciones bilaterales, pero lo primero que tiene que ocurrir con las relaciones bilaterales es que tienen que estar sustentadas en la transparencia y en el respeto a la legalidad internacional, si no, difícilmente podremos llegar a entendernos. La crisis migratoria también es una cuestión que está relacionada con este tema, porque es evidente que las cuestiones migratorias en ocasiones han sido utilizadas como herramientas de naturaleza política, como han demostrado los acontecimientos. Y de nuevo Ceuta es el ejemplo perfecto. Como sabe bien, la ruta canaria es la más peligrosa y mortífera del mundo. 1 de cada 6 personas fallece en ese trayecto para huir del hambre, de la miseria y de la muerte, para encontrar la muerte en otro cementerio, que es el que tenemos desgraciadamente al lado de las islas. Miren, nosotros sabemos que no se puede acabar con los problemas que afectan al África Occidental solo con medidas de control de la frontera. Pero también sabemos que si no se produce un control efectivo de la frontera, difícilmente podremos acabar y atajar esta cuestión de esta siniestra aventura que tiene una letalidad que ya se nos han acabado, los calificativos se nos han acabado para calificar esta catástrofe. Son muchas las opiniones y las sospechas de mucha gente sobre por qué este fenómeno cíclicamente crece, aunque yo creo que todos tenemos claro de por qué. Bien, pues solo se puede resolver eso con acuerdos nítidos, y Canarias estamos de acuerdo con que se produzca un acuerdo nítido entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Ahora bien, ¿en qué términos tiene que hacerse esto? Y este tipo de políticas no pueden sustituir las políticas de solidaridad evidentes con los pueblos empobrecidos del mundo. Es más, Canarias tiene reconocido en su Estatuto de Autonomía 144.3 y 198.3 también, que debe participar en aquellas cuestiones migratorias que afecten a su territorio y también en aquellas cuestiones vinculadas con la cooperación al desarrollo en su área de influencia. Y es una cuestión que le ponemos encima de la mesa porque creemos que debe figurar en todo este proceso de recuperación de unas relaciones sustentadas en la lealtad y en la legitimidad con el Reino de Marruecos. Las prospecciones petrolíferas son una cuestión recurrente. De nuevo tenemos una dudosa información de que en aguas de Tarfaya, próximas a Tarfaya, por lo tanto al lado de Lanzarote y Fuerteventura, se están de nuevo efectuando prospecciones petrolíferas por parte del Reino de Marruecos. Mire, ya Canarias dejó clara su posición con este tema. Ha habido pocas manifestaciones como las que se produjeron en Canarias en 2012 y 2015, cuando se pretendían hacer prospecciones por parte de Repsol en aguas muy próximas a estas en las que estamos hablando. Es evidente
que a Marruecos le asiste todo el derecho de hacer prospecciones petrolíferas en sus aguas territoriales. Eso nosotros no lo vamos a discutir. Pero también es verdad que es evidente el riesgo que se produce. Y en el caso de un accidente más que frecuente, y en aguas profundas como esas ni le cuento, nosotros veríamos cómo se produce una catástrofe en Canarias en relación con el medio ambiente, con la desalación de agua, con la actividad turística. Esto supondría para Canarias una auténtica hecatombe y tampoco es ningún beneficio para Marruecos. Lo que decimos es, si hay intereses comunes, ¿por qué los intereses comunes no se desarrollan en la misma línea en la que parece que todos estamos de acuerdo? Y es que desarrollar un conjunto de desarrollos en la producción de la energía renovable, en la lucha contra el cambio climático, no es razonable tratar de influir sobre el Reino de Marruecos diciendo que beneficia a ambas partes el desarrollo de este tipo de políticas. Es más, en un área como esa, riquísima en biodiversidad, en una actividad relativa sobre todo a los cetáceos de reconocimiento internacional, ¿por qué no aprovechamos, digamos, oiga, beneficia a ambas partes el desarrollo de políticas que sustituyan los combustibles fósiles y la dependencia de los combustibles fósiles? Y, en segundo lugar, creemos una reserva ambiental internacional en ese área, beneficiosa también para ambas partes. Sin duda, si ocurriese una catástrofe medioambiental, y eso no es ningún disparate, nos preocupa extraordinariamente los canarios, pero estoy seguro que también le debería preocupar al pueblo de Marruecos. Por lo tanto, no sería ningún disparate plantear que en esas conversaciones que se parece que se recuperan con el Reino de Marruecos se incluyan estas dos cuestiones, porque consideramos que son de interés común, que son de interés mutuo, no son ningún disparate ni ninguna imposición. Por supuesto, la próxima semana defenderemos una moción en la que le plantearé con claridad los puntos en los que creemos que debe sustentarse este tipo de acuerdo. Así que hasta entonces, pues quedo abierto a su intervención y a las opiniones que éstas nos merezcan. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Señoría, yo creo que esta es una buena interpelación, porque usted y yo, Canarias y el Gobierno de España, tenemos mucho que hablar en esta nueva etapa de relación que se abre entre España y Marruecos. Y usted y yo sabemos que esta nueva etapa de colaboración, de transparencia, de ausencia de acciones unilaterales, es buena para Canarias. Esta nueva etapa que se abre entre España y Marruecos. Porque estamos decididos a construir una relación sólida, predecible, estable, duradera, una relación que nos aleje de las crisis que se han producido regularmente en el pasado, una relación del siglo XXI, que va a estar basada, y así lo dice la declaración conjunta tras la visita del presidente del Gobierno a Marruecos y su encuentro con el rey Mohamed VI, así lo reiteró el ministro de Asuntos Exteriores marroquí en la declaración conjunta conmigo la semana pasada en Marrakech, que está basada en el respeto mutuo, en el cumplimiento de los acuerdos, en la ausencia de acciones unilaterales, en la transparencia y en la comunicación permanente. Y todo eso, usted y yo sabemos que solo puede ser beneficioso para España, pero sobre todo para Canarias. Esta nueva etapa, no le quepa ninguna duda, señoría, la vamos a hacer conjuntamente con aquellas comunidades autónomas y ciudades autónomas, y Canarias, evidentemente, es una de las principales que más directamente tienen relación con Marruecos y que más directamente tienen que ganar de este nuevo espíritu de colaboración. La hoja de ruta que hemos trazado España y Marruecos, que se plasma en la declaración hispano-marroquí y que es mutuamente beneficiosa para ambos países, ha empezado ya a dar sus frutos. Y muchos de los resultados que se están ya dando y muchos de los que van a irse dando en los próximos meses, porque es una hoja de ruta que tiene que desarrollarse, interesan particularmente a Canarias. Hay tres que yo creo que son especialmente importantes y con los cuales Canarias y el Gobierno de España tienen que tener un diálogo constante. Yo me voy a desplazar a Canarias la próxima semana y dentro de mi agenda este va a ser uno de los puntos principales. La conectividad, la gestión de los flujos migratorios y la delimitación de los espacios marítimos.
Las conexiones marítimas entre nuestros países, España y Marruecos, se restablecieron el 12 de abril, apenas 5 días después del viaje del presidente del Gobierno. Y la nueva etapa permite explorar, si así se desea, conexiones marítimas entre Canarias y Marruecos. Y yo creo que la conexión, la conectividad de Canarias con Marruecos es algo positivo. La gestión de los flujos migratorios arrancó el día 6 de mayo con la reunión en Rabat del Grupo Permanente Hispano-Marroquí de Migraciones, que hacía más de 2 años que no se reunía. El encuentro permitió, entre otras cuestiones claves vinculadas a la migración regular, fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto en la lucha contra la inmigración irregular y contra las mafias que trafican con seres humanos, reforzando la cooperación operativa entre las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y también analizando aspectos vinculados a las operaciones y las políticas de retorno. Y esta estrecha colaboración, este trabajo conjunto, es un elemento claramente desincentivador de salidas de migrantes hacia Canarias y es el instrumento más eficaz para desmantelar las redes criminales de inmigración ilegal y prevenir la pérdida de vidas humanas en el mar, que es una tragedia constante. Le doy algunas cifras. Los migrantes llegados por vía irregular a Canarias en el mes de abril se han reducido en un 78,1% con respecto a los llegados en el mes de enero. Evidentemente, no solamente vienen desde Marruecos, hay salidas desde otros países, pero este acuerdo es bueno para Canarias, es bueno para España para evitar esa tragedia humana inaceptable que usted ha señalado y que yo comparto totalmente y que suponen las muertes en el Atlántico. El informe de ACNUR, las cifras del año pasado, en ese informe del año 2021, indica que el número de fallecidos o desaparecidos en la ruta Canarias fue de 1.153 personas y cada año va a más. No podemos permitir que eso siga siendo así. Y también es muy relevante el compromiso contenido en el punto 6 de la declaración conjunta, la reactivación del grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, que solo puede ser beneficioso para Canarias y para España, por supuesto. Hace más de 15 años que ese grupo no se reúne. Y hemos decidido, junto con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, que la próxima reunión se realice en el mes de junio, en España. Y yo lo he dicho ya, pero se lo vuelvo a reiterar, señoría, Canarias va a estar estrechamente asociada a ese grupo de trabajo. Y quiero trasladar en este punto un mensaje de tranquilidad a usted, señoría, porque su pregunta es legítima. A Canarias y a los canarios. Allí donde se produzca una superposición de espacios respectivos, la delimitación solo se podrá hacer mediante acuerdos entre ambos Estados, respetando siempre la legalidad internacional y, sobre todo, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Convención de Montego Bay, que usted citaba, de 1982 y que ambos, Marruecos y España, hemos ratificado. Coincidimos, además, en que en estos casos no caben ni los hechos consumados ni las decisiones unilaterales que hemos descartado en nuestra declaración conjunta y en nuestros intercambios. Señalaba usted la pertenencia de Canarias a España y a la Unión Europea. Yo creo, señoría, que eso está fuera absolutamente de toda duda. No me voy a extender, es decir, no conviene ni siquiera perder tiempo sobre eso. Trabajemos sobre la agenda beneficiosa para Canarias. Yo sí le puedo garantizar que yo, igual que usted, quiero a Canarias. La quiero realmente siendo la plataforma de España y de Europa hacia África y defenderé siempre sus intereses. Como países socios y vecinos que somos España y Marruecos, compartimos importantes intereses, intereses que solo podemos hacer avanzar conjuntamente. Sobre la delimitación de aguas de Marruecos, todo país, y usted lo señalaba, tiene derecho a delimitar sus aguas, respetando, eso sí, la legislación internacional. Marruecos ha iniciado un proceso legislativo que está inconcluso en la actualidad
y la publicación de las leyes relativas al establecimiento de espacios marítimos no implica que haya concluido este proceso de delimitación de los espacios marítimos con Marruecos. Para eso se activa este grupo y se trata en este caso de leyes de carácter general. En cualquier caso, yo le garantizo que el Gobierno de España se reserva todas las acciones contempladas en dicha convención, la Convención de Montego Bay, para preservar sus intereses, muy especialmente los de Canarias. Pero el espíritu con Marruecos en estos momentos es un espíritu constructivo. Ayer se abría la frontera con Ceuta y Melilla. Es otro paso más, otro desarrollo más de la hoja de ruta. Y es bueno para Canarias que exista un diálogo franco y sincero para asegurar también que las actividades que lleve a cabo Marruecos en su costa, pero frente a Canarias, porque Marruecos se sitúa frente a Canarias geográficamente, como pueden ser las prospecciones de hidrocarburo, no afecten en ningún caso a nuestros intereses, que son sus intereses, los intereses de Canarias y, por lo tanto, los de España. Yo le animo a que trabajemos juntos y dialoguemos todo lo que sea necesario para estar seguro que cualquier inquietud de Canarias o de los canarios quede satisfecha. También vamos a hablar de actividades económicas que pueden ser beneficiosas para las islas sin que tengan menoscabo, por supuesto, para su medio ambiente. Y eso incluye la gestión de los espacios aéreos. Como países vecinos, España y Marruecos tienen el mayor interés en garantizar la seguridad del tráfico aéreo según la normativa internacional. Y habrá reuniones al respecto. Como se van a reunir también delegaciones conjuntas para temas económicos, cultura y deporte, educación y formación profesional. Como le decía, ayer se reabrieron los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla y estamos trabajando en la aplicación de todos los compromisos para normalizar el paso de manera progresiva y ordenada tanto de personas como de mercancías, tal y como se recoge en la hoja de ruta con Marruecos. También, tras 2 años sin celebrarse, la operación Paso del Estrecho, que facilita que más de 3 millones de tránsitos se realicen de Europa a África y que supone para España un impacto de 1.300 millones de euros y que da vida a puertos como el de Tarifa y Algeciras en Andalucía y beneficia a provincias como Cádiz y Málaga, siga siendo un paso más en esta hoja de ruta que iremos desbrozando y que afectará positivamente a Canarias. Lo importante, además, es el espíritu, señoría. El cumplimiento de los compromisos suscritos entre las partes, entre Marruecos y España, el rechazo a las acciones unilaterales es una garantía más para Canarias de que esta hoja de ruta solo puede ser beneficiosa para Canarias como usted y yo sabemos y como usted y yo queremos. Marruecos es un socio estratégico indispensable para España. España también lo es para Marruecos. A España y Marruecos nos unen todo tipo de intereses y vínculos, también lazos humanos. Y esa es la mejor noticia de recuperar esa conectividad. Hay lazos humanos entre Canarias y Marruecos. En Marruecos se espera, si así se desea, si así lo decide el Gobierno de Canarias, al presidente de Canarias con una importante delegación empresarial para estrechar esas relaciones. Ayer, por ejemplo, leía y veía las declaraciones de Juan Manuel Aguiar, que se ha reunido con su esposa Sara después de 2 años sin poderlo hacer una vez que se han reabierto las fronteras entre Ceuta y Melilla. Eso es el futuro que queremos para Canarias y Marruecos, ese tipo de relaciones humanas. Porque no se olvide que ahí hay unos intercambios comerciales importantísimos para España con Marruecos, un total de 16.800 millones de euros el año pasado, 800 empresas españolas presentes en Marruecos, 800.000 marroquíes que viven entre nosotros y contribuyen a nuestro bienestar, 13.000 españoles viviendo en Marruecos. Todo eso se estaba degradando, todos esos lazos humanos y seguro que entre ellos hay muchos canarios. Y Marruecos, usted lo señalaba, es un socio clave para la estabilidad y la seguridad de España y de Europa en momentos muy complejos, señoría, porque a la crisis de Ucrania se une que el epicentro del Daesh y del terrorismo internacional, como vimos en Marrakech en la coalición contra el Daesh el miércoles pasado, se encuentra en el Sahel. Yo quisiera, sobre todo, señoría, animarle a aprovechar este momento y a que trabajemos juntos, usted y yo, Canarias y el Gobierno de España,
para que todas las oportunidades que se abren para Canarias en su relación con Marruecos den su potencialidad. Intensificar las relaciones con Marruecos, con la sociedad marroquí en el ámbito de las competencias de Canarias, tener una interlocución institucional, realizar acciones de cooperación y generar intercambios empresariales y comerciales. Este acuerdo, señoría, abre posibilidades a Canarias. Allí están esperando a Canarias, a los canarios, a los empresarios canarios, a la conectividad marítima con Canarias y también a trabajar conjuntamente para gestionar los flujos migratorios y que esté día a día garantizada esa cooperación y que ese cementerio que es en estos momentos el Atlántico deje de serlo y se convierta en un espacio compartido de colaboración. Trabajemos juntos para ello, señoría. Esa es mi invitación. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro, por su intervención. Mire, yo detecto en su intervención una actitud bien intencionada, no diré que no. También es verdad que seguro que usted comparte conmigo que no basta con eso, no nos basta con eso. Mire, lo que tranquiliza a Canarias aún no ha llegado, No ha llegado porque son muchos años con una evolución no positiva de los acontecimientos. Mire, las relaciones son positivas, deben estar sustentadas en el respeto mutuo. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra el pueblo de Marruecos, esto se lo puedo garantizar. Ahora bien, si usted preguntase en Canarias la opinión que hay sobre las intenciones de Marruecos, a lo mejor se lleva una sorpresa. Se lo digo con total claridad, porque a los hechos hay que remitirse. Los hechos por ahora no acreditan que de verdad estemos trabajando en la dirección de la cooperación y el respeto. Y se tienen que sustentar no solo porque nos caigamos bien los canarios, no, se tiene que sustentar en hechos concretos. La cuestión del Sáhara tiene una importancia para Canarias extraordinaria. Mire, los pescadores de Fuerteventura, ¿sabe cómo le llamaban al Sáhara Occidental? La costa, como si fuese la propia. Porque es que las relaciones han sido enormes durante un montón de años. La inestabilidad en esa zona no solo no mejora, sino que empeora. Y es difícil convencer a nuestro pueblo y a este diputado de que eso ha evolucionado favorablemente. No ha evolucionado favorablemente, ha evolucionado negativamente. Negativamente porque la legalidad internacional ha sido vulnerada claramente y los derechos de un pueblo como el saharaui, que ha tenido históricas relaciones con Canarias importantísimas, pues también. Por lo tanto, no es esa la cuestión. Yo los flujos migratorios, usted me habla del mes de abril, yo le digo, como estamos acostumbrados a que las cifras fluctúen, dependiendo de, es que vamos a ver, yo lo apunté por aquí, ¿no? Es decir, primer trimestre de este año, un incremento del 59%. Es verdad, evaluemos trimestralmente, porque si no los acontecimientos, 59%. En 5 años se ha multiplicado por 50 el fenómeno. Y ya nos gustaría que las muertes fuesen solo 1000 y pico. Eso lo multiplicamos por la realidad y no quiero ni pensar la cifra de gente que ha perdido la vida en nuestras aguas. Y después, en relación con las aguas territoriales, vamos a ver, la mediana ya sabe que hay una propuesta por parte del Reino de Marruecos de sustituir el término equidistante por equitativa. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que a lo mejor no basta con establecer la mediana por el medio. Y si esto fuese así, vamos a tener un problema muy serio. Y esta es la posición formal del Reino de Marruecos en este momento, que yo no digo que no tengan derecho a hacerlo. Lo que digo es que si es así, tenemos un problema. Lo mismo que con el resto de los espacios marítimos. No se pueden establecer espacios marítimos utilizando las aguas de un territorio que no es del Reino de Marruecos y que en todo caso, si hay una potencia administradora, sería España, que es el caso del Sáhara Occidental. Es que si no resolvemos esto, después es muy difícil entenderse. Y si esto no se resuelve, si no se resuelve el anterior, que es el tema del Sáhara, se incrementan las presiones y estamos teniendo que ver lo que hemos tenido que ver. Cuando hablamos de la preocupación por Canarias, que usted descarta, yo le diré que hay ciertos mapas sobre el Gran Marruecos
que colocan a Canarias donde la colocan. Yo no tengo ninguna duda de que eso ahora no es posible, no se crea que estoy alarmado por eso, no es así. Pero eso lo sabe todo el mundo, Debe saber que eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Establezcamos la mediana. Lo otro, no se puede hablar de ampliaciones de la plataforma continental en aguas que pertenecen, que están en un proceso inconcluso de descolonización, es que si no, no nos entendemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y después, con la cuestión de las prospecciones petrolíferas, le hacía dos propuestas. Una, planteemos una potente política de cooperación entre la Unión Europea, España y Marruecos para potenciar las energías renovables, de las que Marruecos, por cierto, tiene tan buenas condiciones como Canarias, obviamente. Y segundo, establezcamos una reserva marina especial en ese territorio, demos un signo de estar en contra de las políticas que abundan en el cambio climático y mejoremos las relaciones con hechos concretos. Por ahora son solo intenciones. Confiemos en que sean más cosas en breve. Gracias, señor ministro. Señoría, yo he tomado buena nota de todas sus inquietudes, que me parecen legítimas, y que precisamente para hacer frente a ellas, para dar respuesta, es uno de los motivos de esta hoja de ruta que nos hemos marcado con Marruecos. Sobre la delimitación de aguas marítimas, le apunto dos cosas. Yo creo que usted sabe, igual que yo, que la mejor forma de disipar dudas, de que Canarias no viva ningún tipo de zozobra, es precisamente reactivar este grupo de trabajo que hace 15 años que no se reunía, que se va a reunir en junio, donde podremos hablar con Marruecos, bajo los parámetros que están en la declaración conjunta del 7 de abril, con transparencia, de mutuo acuerdo y con ausencia de acciones unilaterales. Y hablaremos de la delimitación siempre dentro del derecho internacional, siempre dentro de la Convención de Derecho del Mar de 1982 y buscando que sea algo mutuamente beneficioso y también hablando de aquellas actividades que, aunque se realicen en aguas marroquíes, puedan evidentemente afectar a Canarias. Cuente conmigo para eso. Cuente conmigo para eso. Y yo le animo a que hablemos, a que trabajemos juntos para eso. Los dos queremos igualmente a Canarias. Usted conoce, que es canario, Canarias mejor que yo. Hablemos, trabajemos juntos. Sobre el Sáhara Occidental, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir aquí, es un conflicto que dura ya medio siglo. Es un conflicto que está encallado. Y lo que buscamos, lo que busca el Gobierno de España, que no va a tener la solución, porque la solución tiene que venir desde Naciones Unidas. Tiene que ser una solución de Naciones Unidas mutuamente aceptable por las partes. Eso lo dice la carta del presidente del Gobierno al rey Mohamed VI. Y España es el primer donante bilateral a la población saharaui de los campamentos y lo va a seguir siendo. Por lo tanto, yo comprendo su posición y su punto de vista, pero en lo que yo creo que estamos de acuerdo es no podemos permitir que ese conflicto dure medio siglo más y pase de medio siglo a un siglo. Y va camino de durar un siglo. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo para ello. Sobre la españolidad de Canarias, sinceramente me resisto un poco a hablar de ello porque me parece tan evidente. Me parece, perdóneme la redundancia, hablar de una evidencia evidente, pero he leído las declaraciones del cónsul de Marruecos en Las Palmas la semana pasada, donde dijo claramente que no había habido jamás ninguna duda por parte de Marruecos sobre la españolidad de Canarias. Pero, insisto, es un debate superfluo porque no cabe duda al respecto y, además, el Gobierno de España vela siempre por sus intereses, por los intereses de Canarias y lo seguirá haciendo. Señoría, no tenga duda de mi voluntad inequívoca de cimentar de la manera más sólida posible una relación que sea estable, predecible, duradera entre España y Marruecos con un único objetivo, que es el objetivo de toda la política exterior del Gobierno de España, la defensa de los intereses de España y de los españoles, y en este caso muy concreto los de Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía, sobre todo
porque son las ciudades autónomas y las comunidades autónomas que más directamente tienen contacto con Marruecos y que más directamente se van a beneficiar de estos acuerdos. Se van a beneficiar desde el punto de vista de su prosperidad, de su estabilidad, de esa relación ausente de acciones unilaterales. Usted convendrá conmigo, señoría, que este es un buen acuerdo entre España y Marruecos. Ya se están viendo los frutos. Se retoman la normalidad de las conexiones aéreas y marítimas, se reabren las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla y se permite que personas, familias, matrimonios, padres e hijos que hacía 2 años que no se veían, puedan volverse a encontrar. Y si es una buena noticia para España y los españoles, yo creo que lo es todavía más para Canarias y los canarios. Este es el momento de trabajar conjuntamente con Marruecos en la hoja de ruta de este Gobierno. Yo espero contar con su apoyo para que podamos trabajar juntos en el desarrollo de unas relaciones claves para nuestro país y para todos los españoles. Y como le decía, si las Islas Canarias son la plataforma de España hacia África, y es lo que voy a impulsar la semana que viene en mi viaje a Canarias, mi propuesta a usted y a los canarios es que aún más debe ser la plataforma de España y de Europa hacia Marruecos. Será beneficioso para Canarias. Trabajemos juntos, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias.